Buenas tardes. Soy la doctora Fabiola Valero Gamero, soy geriatra, trabajo en el Hospital Cayetano Heredia, específicamente en la unidad de ortogeriatría. Hoy día vamos a tratar el tema de polifarmacia en el adulto mayor y bueno, vamos adelante con la presentación. La polifarmacia en el adulto mayor constituye uno de los grandes problemas geriátricos. De ahí la importancia de poder saber acerca de este tema y conocer algunos conceptos. No me avanza la... Muy bien. Los medicamentos son la terapia más comúnmente utilizada en los adultos mayores y muchas veces mal utilizada para tratar las afecciones médicas de los pacientes adultos mayores. Hasta un 11% de pacientes de la comunidad y hasta un 40%, un porcentaje bastante importante de adultos mayores atendidos en instituciones, en hospital, están polimedicados. Y bueno, el uso de un mayor número de fármacos se asocia de forma independiente a un mayor riesgo de eventos adversos y a un mayor riesgo de ingresos hospitalarios, independientemente de la edad. Las afecciones adversas a medicamentos son responsables de hasta un 10% de las hospitalizaciones en adultos mayores. Y la probabilidad de tener una reacción adversa a medicamento incrementa conforme mayor número de fármacos esté consumiendo la persona, siendo de un 50% con 5 fármacos y de hasta un 100% cuando se utilizan 8 o más fármacos. De ahí la importancia de conocer acerca de este tema. Para hablar de polifarmacia tenemos que saber la definición. La definición más sencilla es pues el uso de múltiples medicamentos por una persona o por un paciente. La OMS la define como el uso de 3 o más medicamentos, sin embargo la definición no está estandarizada. Hay bibliografía que la define como el uso de 4 o más fármacos y otras como el uso de 5 o más fármacos. Finalmente, el objetivo de saber, de conocer y de hablar de este tema es optimizar la farmacoterapia para minimizar el riesgo de los adultos mayores que usan medicamentos. Hay varias razones por las que los adultos mayores están especialmente afectados por la polifarmacia. Tienen mayor número de eventos adversos. La polifarmacia es un factor de riesgo independiente de caídas y de fractura de cadera. La polifarmacia incrementa lo que son las cascadas de prescripción, que vamos a ver más adelante. Hay problemas con la adherencia a los medicamentos y esto se había agravado por el compromiso visual y el compromiso cognitivo tan prevalente en la población geriátrica. Pero además muchos de ellos con problema social o pacientes en riesgo social que empeora la situación. Pero ¿por qué los adultos mayores están en riesgo de tener eventos adversos por polifarmacia o por fármacos? Pues es debido a una serie de cambios fisiológicos que son asociados al envejecimiento y que alteran la farmacocinética. Tenemos que a nivel del hígado hay una disminución del tamaño, la función y el flujo sanguíneo, lo que altera el metabolismo de los fármacos. A nivel gástrico disminuye la capacidad de secreción mucosa, disminuye el flujo sanguíneo gastrointestinal, por lo que hay propensión a la gastrolesividad, sobre todo por AINES y corticoides. Disminuye la función renal, por lo que se ven afectados los medicamentos en la depuración. A nivel plasmático disminuye la concentración de albúmina, por lo que ésta se satura más fácilmente por los fármacos. Y al estar esta saturada y al incrementar la alfa-1 glicoproteína ácida, vemos que sobre todo los medicamentos básicos, como son los betabloqueadores, por ejemplo, se unen a esta proteína, incrementando su tiempo de vida media. A nivel de lo que es la grasa corporal, sabemos que hay un incremento de esta, con una disminución de masa magra y de agua corporal total. Y en este sentido, los fármacos que son liposolubles incrementan su tiempo de vida media. Un ejemplo son las benzodiazepinas, ¿no? Hablar de polifarmacia es también hablar de prescripción inadecuada
de fármacos, que es un error que puede definirse como un evento que puede causar o conducir a un uso inadecuado de medicamentos, ocasionando daño al paciente mientras el medicamento está bajo el control de un profesional de la salud. Entonces, la prescripción o el proceso de prescripción de medicamentos tiene varias etapas. Desde que indicamos o prescribimos el medicamento, ¿no? Tenemos que saber elegir un medicamento que esté muy sustentado, con la dosis adecuada, en el horario adecuado. Tenemos que ser muy claros en ordenar la comunicación, cuántas veces al día, si puede consumirlo con alimentos o no, durante cuánto tiempo. La dispensación es importante. Muchas veces el error se produce en esta etapa de la prescripción o del proceso de prescripción. La administración o la toma que el paciente pueda tener. Importante evaluar, por ejemplo, si los pacientes tienen deterioro cognitivo, van a requerir de un cuidador que supervise la toma de la medicación y de hecho el monitoreo, ¿no? Sobre todo cuando estamos utilizando fármacos de acción central, cuando hemos iniciado un nuevo fármaco, cuando estamos utilizando antibióticos, anticoagulantes, tenemos que hacer una monitorización regular. En cualquiera de estas etapas podría haber un error en la prescripción, ocasionando reacciones adversas a drogas, fallas terapéuticas, eventos adversos de abstinencia a drogas, sobre todo cuando utilizamos medicamentos de acción central como son las benzodiazepinas o los opioides. ¿Y cómo evaluamos una prescripción adecuada de un fármaco? Existen diferentes criterios, quizás los más o ampliamente conocidos son los criterios de Beers, que se han desarrollado desde el año 1991, y bueno, su última actualización el año pasado, en el 2019, agrupa a los medicamentos en 5 categorías. Aquellos fármacos que son potencialmente inapropiados para la mayoría de adultos mayores. Acá, bueno, la lista es larga. Les pongo acá la referencia, pero he traído un pequeño resumen de los fármacos más resaltantes, puesto que en los criterios de Beers, criterios que son creados en Norteamérica, consideran fármacos que no contamos con los que no contamos en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos inapropiados en la mayoría de adultos mayores y que siempre deberíamos de tener mucho cuidado al momento de prescribirlos, tanto en dosis, en tiempo, y considerar mucho el tener que prescribirlos? Pues lo más resaltante son los anticolinérgicos, los AINES, las benzodiazepinas, las sulfonilurias, el megestrol, porque se asocian a un alto porcentaje de eventos adversos. Otro grupo de medicamentos son aquellos que deberían de evitarse en pacientes adultos mayores con ciertas afecciones, como por ejemplo, en el delirio deberíamos de evitar las benzodiazepinas. Estos son los ejemplos más resaltantes y de lo más cotidiano que he visto que se produce en nuestra práctica médica diaria. Por ejemplo, en los pacientes que tienen elevado riesgo cardiovascular o pacientes en falla cardíaca, no deberíamos de considerar el uso de los inhibidores de COX-2. En Parkinson, la metoclopramida, porque podemos empeorar los síntomas. Una tercera categoría de fármacos que podrían ser inapropiados son aquellos medicamentos que deberíamos de utilizar con precaución en determinadas condiciones médicas, como por ejemplo la aspirina o antiagregantes plaquetarios en cáncer, ¿no? En cáncer colorectal. Las interacciones farmacológicas, por ejemplo, el uso de opioides con benzodiazepinas puede desarrollar una intensa sedación, puede desencadenar delirio en los pacientes adultos mayores, o los corticoides con los AINES, que pueden resultar ser muy gastrolesivos o descompensar a pacientes hipertensos. Una quinta categoría es aquellos fármacos que requieren un ajuste según la función renal. Por ejemplo, muy utilizado el ciprofloxacino. Deberíamos de considerar mucho el uso de ciprofloxacino en pacientes que tienen la tasa de filtración menor a 30. Tramadol, dabigatran, apixaban, que son cada vez más utilizados. Duloxetina, ¿no? Que en pacientes que tienen enfermedad renal se asocia mucho a síntomas de intolerancia oral, epigastralgia, náuseas, vómitos, etc.
Estos son los 6 puntos resaltantes de la última actualización de los criterios de BIRS, y ellos lo que nos recomiendan es evitar el uso concurrente de opioides con benzodiazepinas o gabapentinoides por el alto riesgo de sedación, depresión respiratoria y muerte. Tener precaución al prescribir trimetoprim sulfamethoxazol en aquellos pacientes que estén tomando IECAS o antagonistas del receptor de angiotensina 2 y que sobre todo estén disminuyendo el aclaramiento de creatinina o la función renal para evitar la hipercalcemia. Se pueden utilizar antagonistas de receptores de H2, un ejemplo es la ranitidina, en pacientes con demencia, pero debemos de evitarlos en pacientes con delirio. Esto es muy importante. Una cuarta recomendación es tener precaución con la aspirina al momento de recetarla como prevención primaria en pacientes que tengan riesgo cardiovascular, pero que además tengan algún tipo de neoplasia, como por ejemplo el cáncer colorectal. Evitar el uso de inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina, dos ejemplos, duloxetina, venlafaxina, en pacientes que tienen caídas o fracturas, puesto que estos medicamentos se asocian mucho a caídas. Y sabemos que la fractura de cadera es un factor de riesgo alto para mortalidad. Evitar el régimen de insulina en escala móvil, porque se asocia al riesgo de hipoglicemia sin un beneficio real, ¿no? A menos que los pacientes estén en un tratamiento con una insulina basal o una insulina de acción prolongada. Estas son las 6 recomendaciones que nos hace en su última actualización los criterios de BIRS. Otros de los criterios ampliamente utilizados y conocidos son los criterios de Stop-Start, con su última actualización en el año 2014. ¿No? Ellos nos orientan un poco acerca de qué medicamentos y en qué determinadas situaciones deberíamos de detener estos y qué medicamentos deberíamos de iniciar, ¿no? En determinadas situaciones clínicas. Ellos agrupan estos criterios y recomendaciones según aparatos y sistemas. No voy a leer cada una de ellas porque requeriría de mucho tiempo, ¿no? Yo les pongo acá la referencia, pero voy a resaltar en cada aparato y sistema lo más importante, los puntos más importantes. La primera recomendación que nos hacen es detener cualquier medicamento que esté prescrito sin una indicación basada en evidencia clínica. Esa es la primera recomendación que nos hacen estos criterios. A nivel del sistema cardiovascular nos hablan del uso de antihipertensivos, el uso de beta-blocs, que deberíamos evitar en determinadas situaciones. Quizás lo más resaltante, puesto que se ve mucho en la práctica clínica, es que el uso, deberíamos de utilizar, de descartar el uso de diuréticos de ASA para edemas de miembros inferiores sin evidencia de insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico o insuficiencia renal. Muchas veces acuden al consultorio pacientes que vienen con edema de miembros inferiores por otras causas y que ya en algún momento han sido prescritos con diuréticos sin un sustento, sin una documentación que justifique su uso. A nivel de lo que son los antiagregantes y anticoagulantes, evitar la combinación de AINES con antagonistas de la vitamina K, como es la warfarina, por ejemplo, por el alto riesgo de hemorragias, sangrados importantes. Evitemos el uso de benzodiazepinas durante más de 4 semanas, por el riesgo de sedación prolongada, confusión, caídas, fractura de cadera y también por el riesgo del síndrome de abstinencia. Otra de las recomendaciones que me parece importante es evitar el uso de inhibidores de la recaptación de serotonina, antidepresivos como sertralina, escitalopram, en pacientes que tienen hiponatremia crónica o hiponatremia reciente en menos de 130, puesto que se asocia mucho a trastorno del sensorio, caídas y fractura de cadera. Es algo que se ve con frecuencia en la práctica diaria. Sobre todo de aquellos que todos los días vemos adultos mayores. Evitar el uso de AINES en pacientes que tienen compromiso renal, eso es muy importante. Los inhibidores de bomba, como son de bomba de protones, como son el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol,
están indicados, claro que sí, cuando hay enfermedad úlcero-péptica, esofagitis, pero debemos de considerar mucho su uso prolongado y quizás no justifique el uso durante más de 8 semanas, porque no están libres de tener eventos adversos como son la nefritis intersticial, comprometen la absorción de algunos micronutrientes muy importantes como el hierro, la vitamina B12 a largo plazo. En cuanto al sistema respiratorio, evitar el uso de benzodiazepinas en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda o crónica, por el riesgo de empeorar el compromiso respiratorio. Evitar el uso de los inhibidores selectivos de COX-2 en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o alto riesgo de infarto, tanto cardíaco como infarto cerebral. En lo que es el sistema endocrinológico, evitar el uso de sulfonilurias de larga duración. Acá un ejemplo clásico es la glibenclamida, que hemos visto que se asocia mucho a hipoglicemia, sobre todo en pacientes adultos mayores y más aún en pacientes adultos mayores frágiles. Es más, la glibenclamida es uno de los fármacos que con más frecuencia se ha visto ser el causante de hipoglicemia y hospitalización en este grupo de pacientes. Evitemos las benzodiazepinas, fármacos de acción central en pacientes que tienen deterioro del equilibrio, que tienen trastorno de la marcha, parkinsonismo, puesto que los predispone a caídas. El uso de hipnóticos como soplicona, ¿no?, que pueden causar sedación diurna prolongada, ataxia, caídas. Evitar el uso de fármacos anticolinérgicos, sobre todo en pacientes frágiles. Eso es muy importante. Pero también en los criterios de Stoff-Star nos recomiendan iniciar algunos fármacos en determinadas situaciones clínicas. Tenemos así que los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular como enfermedad arteriosclerótica coronaria, cerebral o arterial periférica, deberíamos de considerar el uso de estatinas siempre y cuando la situación del paciente nos lo permita. No sea un paciente que esté en cuidados al final de la vida o que no sea mayor de 85 años, porque en este grupo etario quizás el beneficio no sea tan importante como en el grupo etario menor. Siempre es importante individualizar. Recordemos que estos criterios están para guiar nuestro actuar, pero cada paciente, sobre todo adulto mayor, es distinto. Tenemos que individualizar nuestras indicaciones. Cuando hay cuadros de depresión mayor persistente, deberíamos de considerar el uso de tratamiento. Y si vamos a considerar el uso de un antidepresivo, idealmente que no sea tricíclico. En pacientes que tienen osteoporosis y alto riesgo de caídas, deberíamos de tratarlos, dar los suplementos de calcio, vitamina D, en pacientes que hayan sufrido una caída, que tengan osteopenia, que tengan alto riesgo de caídas. Y así, ¿no? Nos dan diferentes recomendaciones sobre qué fármacos deberíamos iniciar ante determinadas situaciones clínicas. Importante considerar las vacunas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o son propensos a adquirir neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Considerar mucho la vacuna antineumocócica. Y los eventos adversos se pueden categorizar de la siguiente forma. Tenemos eventos adversos que ocasionan hospitalizaciones, tenemos eventos adversos que hacen que se prescriba cascadas de la medicación, que vamos a ver más adelante para poder entender un poco mejor. Las interacciones farmacológicas y eventos adversos relacionados con las dosis. Los eventos adversos que ocasionan hospitalizaciones, más o menos entre el 3 al 10% de hospitalizaciones en adultos mayores son por fármacos. Y estos 4 medicamentos están implicados en el 67% de hospitalizaciones. La warfarina, sobre todo cuando no se ha hecho un monitoreo regular o un monitoreo cercano de la dosis o del control del INR, las insulinas,
los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Pacientes que ingresan con hemorragia digestiva, sangrado, pacientes que se han caído y han tenido un hematoma subdural, han tenido hemartrosis debido al uso de antiagregantes plaquetarios, y los hipoglicemiantes orales. A la cabeza, la glibenclamida se asocia mucho a hospitalizaciones por hipoglicemia en este grupo etario. Y la cascada de la prescripción. Es cuando nosotros prescribimos un nuevo medicamento para tratar síntomas que surgen de un evento adverso a drogas, que surgen por un efecto de otro medicamento, y no hemos reconocido que este sea relacionado a la terapia existente. Tenemos ejemplos para poder entender mejor. Por ejemplo, los antipsicóticos, cuando se utilizan a determinadas dosis o por tiempo prolongado, pueden desarrollar síntomas y signos extrapiramidales, temblor, rigidez, y si esto no es reconocido como un efecto adverso al medicamento, podemos caer en el riesgo de iniciar un tratamiento, por ejemplo, antiparkinsoniano, asumiendo que estos síntomas son debido a Parkinson. Cuando utilizamos inhibidores de colinesterasa y se produce incontinencia urinaria, podemos caer en el riesgo de iniciar fármacos para la incontinencia. ¿No? Con la hiperuricemia, con los diuréticos tiazídicos, que podrían hacernos caer en el error de iniciar tratamiento para gota, lopurinol, por ejemplo. Esto es bien frecuente. Cuando se utilizan AINES, puede haber un desequilibrio o una descompensación de la presión arterial en pacientes hipertensos, y hacer de que por esta razón agreguemos un segundo antihipertensivo, un tercer antihipertensivo o tratamiento antihipertensivo, cuando esto realmente es a consecuencia del fármaco. Entonces, la famosa cascada de la prescripción. Interacciones farmacológicas. La lista de ejemplos es amplia. La prevalencia de interacciones farmacológicas es relevante, sobre todo en pacientes adultos mayores frágiles, en comparación de los pacientes robustos, ¿no? Un 35 versus un 5%. Definitivamente los más afectados son los adultos mayores frágiles. Un ejemplo clásico es el uso de warfarina. Cuando se usa de forma simultánea con AINES, inhibidores de la recaptación de serotonina, omeprazol, hipolipemiantes o amiodarona, se puede correr el riesgo de tener hemorragia. Otro ejemplo es el uso concomitante de digoxina con claritromicina, por ejemplo. Podemos desencadenar la toxicidad por la digoxina, entre otros. Hay eventos adversos relacionados con las dosis. Típicamente esto se da en medicamentos de acción central. Por ejemplo, ansiolíticos hipnóticos como las benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, neurolépticos, aloperidol, risperidona, olanzapina, quetiapina, etcétera, ¿no? Que son relacionados a las dosis. Estos medicamentos pueden generar una fractura de cadera, delirium, caídas, y sobre todo la población que está en mayor riesgo son los pacientes frágiles, pacientes que tienen insuficiencia renal o los pacientes que están institucionalizados o que viven en casas de reposo. Por eso es que en geriatría es muy importante. De hecho, estos medicamentos muchas veces los podemos recetar. Es más, sobre todo los neurolépticos son ampliamente utilizados en la población geriátrica, pero siempre es importante iniciar con poco e ir lento. Es decir, iniciar con dosis bajas e ir escalando o ajustando las dosis de forma lenta, controlando que el paciente tolere las dosis y no nos hagan los eventos adversos. Tener mucho cuidado en estos tres grupos de pacientes. Hemos hablado de lo que son los eventos adversos, pero ¿cuáles serían las recomendaciones para disminuir estos eventos adversos por fármacos? Aquí hay algunas,
¿no? Sobre todo, algo que se recomienda mucho es hacer la lista de fármacos para determinar el número real de fármacos y el tipo de fármacos que están recibiendo los pacientes. Ellos asumen muchas veces como fármacos aquellos que vienen en blisters y no consideran que sean fármacos aquellos que vienen en bolsas, a manera de suplementos, o muchas veces para la población en general, los productos herbales o medicina complementaria no los consideran como fármacos, pues deberíamos de considerarlos, puesto que no están libres de tener algunas interacciones con los fármacos. Entonces, hacer la lista de fármacos, de todos los fármacos y suplementos que estén utilizando los pacientes. Otra recomendación es que los pacientes deberían de ser informados acerca de nombres genéricos y de marca. Un ejemplo es algunos pacientes duplican la medicación porque no saben que el medicamento genérico tiene otro nombre como medicamento de marca. Entonces, un ejemplo es la Noxin digoxina, ¿no? Entonces, a veces uno pregunta sobre los fármacos que está consumiendo el paciente, ¿no? Y muchas veces nos dicen, yo tomo Lasix, tomo furosemida, tomo aspirina, ¿no? Cuando Lasix y furosemida son lo mismo, ¿no? Entonces, eso es importante. Los pacientes pueden cometer el riesgo de duplicar los medicamentos porque no han sido informados previamente acerca de los nombres genéricos y de marca. Los pacientes tienen que ser conscientes de las posibles confusiones por drogas. Hay medicamentos que tienen nombres parecidos o que para ellos suena muy parecido. Un ejemplo es levotiroxina, levofloxacina o levocetiricina. Entonces los pacientes muchas veces pueden confundir estos medicamentos y asumir que son el mismo. Una de las recomendaciones para disminuir los eventos adversos es organizarlo, ¿no? Los pacientes, los organizadores de medicamentos son muy útiles para los pacientes, nos ayudan a evitar eventos adversos organizándolos por días, para saber cuáles son los que tienen que tomar y cuáles son los que ya tomaron. Y bueno, acá un pilar importante de la prevención de eventos adversos es el apoyo comunitario, la atención primaria, en donde debería de haber una supervisión adecuada de los errores que se pueden cometer en la prescripción. ¿Cómo mejoramos la práctica de prescripción en adultos mayores? Una de las normas es que cualquier síntoma nuevo que se presente deberíamos de considerarlo como un evento adverso a medicamentos, sobre todo si es que hemos iniciado recientemente un nuevo medicamento. Suspender los medicamentos que son potencialmente innecesarios. Usar terapias beneficiosas cuando estén indicados. Siempre es importante, y sobre todo en adultos mayores, iniciar o prescribir medicamentos que tengan justificación, que tengan estudios clínicos, que tengan evidencia o que hayan demostrado ser beneficiosos para determinados pacientes. Sustituir aquellos medicamentos muy lesivos con alternativas más seguras. Considerar los enfoques no farmacológicos siempre primero. Un ejemplo clásico es el tema del insomnio en adultos mayores. Es muy fácil prescribir benzodiazepinas, pero muchas veces no nos damos el tiempo de hacer recomendaciones de la higiene del sueño. Muchas veces el insomnio en estos adultos mayores no es porque requieran el fármaco. A veces uno explora un poquito más la situación en la que vive y nos damos cuenta que este adulto mayor vive al lado de una ventana que da a la calle, de donde hay mucha contaminación acústica que no le permite conciliar el sueño. Y en lugar de iniciar benzodiazepinas, pues la solución está en mejorar el ambiente en donde el adulto mayor va a descansar. Reducir las dosis y simplificar indicaciones. Esto es muy importante para evitar el error en la prescripción, evitar eventos adversos. Los adultos mayores con alta frecuencia tienen deterioro cognitivo y nosotros tenemos que facilitarle el uso de los fármacos,
¿no? Para ellos no es muy sencillo comprender a veces siglas, abreviaturas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer las indicaciones muchas veces hasta con dibujos, dibujarles en qué horario, qué tanta dosis, hacer los dibujitos de las tabletitas, si la van a tomar entera, si la van a tomar a la mitad. Todas estas cosas, aunque parezcan simples, son muy importantes al momento de prescribir. Y bueno, revisar la terapia farmacológica actual, eso siempre es importante. Muchas veces los adultos mayores pasan por una serie de especialidades y si es que no hacemos esta práctica de revisar todos los fármacos que está recibiendo, podemos duplicar fármacos o podemos hacer asociaciones fatales. Recordemos que en un adulto mayor iniciar un nuevo fármaco puede implicar iniciarle o darle un problema más de salud. ¿Cuáles son medidas de calidad en la prescripción de fármacos? Evitar los fármacos inapropiados, el uso apropiado de medicamentos que estén indicados para determinadas condiciones clínicas, hacer un seguimiento de los efectos secundarios, esto es muy importante. Siempre que iniciemos medicamentos, sobre todo aquellos medicamentos de acción central, antidepresivos, benzodiazepinas, antipsicóticos, fármacos como por ejemplo los hipoglicemiantes, tenemos que hacer un control cercano para determinar o para detectar si es que los pacientes están haciendo efectos secundarios, evitar las interacciones fármaco-fármaco. Y es importante la participación del paciente y hacer una adecuada valoración integral para optimizar la prescripción. Muchas veces, para determinadas condiciones, voy a poner un ejemplo, fibrilación auricular. Actualmente los nuevos anticoagulantes orales han demostrado ciertos beneficios a comparación de warfarina, por ejemplo. Pero si nosotros no hacemos una valoración integral y no determinamos que este paciente no va a poder adquirir el tratamiento por problemas económicos, no tiene un cuidador que supervise o que lo cuide de probables caídas, no va a haber alguien que sepa reconocer signos de alarma o complicaciones por el uso de anticoagulantes, entonces tenemos que considerar mucho el dar este tratamiento, ¿no? Pacientes que tienen alto riesgo de caídas, que probablemente puedan tener más riesgo por el uso de anticoagulantes o que no tengan un cuidador que pueda evitar estas complicaciones. Es importante hacer esa evaluación. ¿Cuándo retirar fármacos en adultos mayores frágiles? Este es un tema largo. Voy a mostrarles dos láminas que nos pueden orientar, en donde nos podemos orientar acerca de cuándo retirar fármacos en adultos mayores frágiles. En determinados pacientes adultos mayores, el uso de medicamentos suele, sobre todo según la expectativa de vida, algunos fármacos ya no van a ser beneficiosos y por ende nos pueden traer una serie de eventos adversos. En esta lista están los hipoglicemiantes, están fármacos de acción central como los antidepresivos, medicamentos que no van a mejorar la calidad de vida en algunos pacientes o que no van a mejorar su sobrevida. Y es así que hablamos de la desprescripción, que se define como el retiro de un fármaco inapropiado que debe ser supervisado por un personal de salud con el objetivo de manejar la polifarmacia y mejorar los resultados, siempre logrando un equilibrio entre la sobrecarga de fármacos y la infraprescripción, ¿no? Tenemos que hacer una consideración muy cuidadosa de qué medicamentos deberíamos de sustituir o abandonar. Es importante de forma particular considerar a los adultos mayores frágiles. Y estas preguntas nos pueden guiar mucho acerca de si continuar o no con determinados fármacos. En primer lugar, preguntarnos si es que hay alguna indicación para el fármaco, si es que la medicación es efectiva para dicha condición, si es correcta la dosis, si son correctas las instrucciones al paciente,
si hay duplicación innecesaria de otros medicamentos, si existen interacciones clínicamente significativas entre fármacos, y si es que la duración del tratamiento es aceptable y si es que es menos costosa en comparación con otras de igual utilidad. Este es un algoritmo, bueno, es del 2010, pero me parece muy interesante y que nos puede guiar mucho sobre cómo tomar las decisiones al momento de retirar los fármacos. En primer lugar, si es que existe una evidencia, un consenso que justifique el uso de ese medicamento en pacientes frágiles. Si es que no existe, deberíamos de considerar retirar. Si es que la indicación parece ser válida y relevante para ese grupo etario y para el nivel de discapacidad. Si es que no, retirar el medicamento. Si es que este medicamento supera las posibles reacciones adversas en comparación con los beneficios, deberíamos de retirar el medicamento. Si existe algún síntoma o signo adverso que puede estar en relación con los fármacos, suspenderlos. Si es que hay otro medicamento que pueda ser superior a este, suspender y reemplazarlo. Y si es que puede reducirse la dosis sin riesgos significativos, también. El tema de la polifarmacia, como hemos visto, es algo amplio. He tratado de traer algunos puntos más importantes. Cada vez tenemos más adultos mayores usuarios de fármacos y tenemos que saber que existen algunos criterios que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Tenemos que reconocer los eventos adversos. Y bueno, quiero dejar estas tres conclusiones. En primer lugar, que la posibilidad de eventos adversos a drogas siempre tiene que tenerse en cuenta en un adulto mayor. Y cualquier síntoma nuevo asociado a un medicamento, y sobre todo cuando hemos iniciado un nuevo fármaco, siempre debemos de considerar como el causante de nuevos síntomas. Existen varios criterios, los criterios de Beers, Stop-Start, hay criterios de STOP para pacientes frágiles que nos pueden guiar a tomar mejores decisiones. Sin embargo, nosotros debemos de considerar individualizar a cada paciente, ¿no? Usar un buen criterio clínico y tomar las mejores decisiones. La valoración geriátrica integral nos ayuda mucho a tomar mejores decisiones. La prescripción de adultos mayores debe incluir revisión periódica de la terapia farmacológica, retirar medicamentos innecesarios, buscar alternativas no farmacológicas siempre y cuando sea posible, considerar medicamentos alternativos más seguros, utilizar dosis la mínima dosis efectiva posible y incluir como parte de la medicación aquellos medicamentos que sean beneficiosos y necesarios para los adultos mayores. Muy bien, tenemos una pregunta bastante interesante y nos preguntan ¿cuál sería el manejo del insomnio en adultos mayores? Para poder nosotros dar un buen tratamiento en las diferentes afecciones que tienen los adultos mayores, primero tenemos que determinar la causa. Y muchas veces la causa de insomnio en adultos mayores está en cosas simples, como por ejemplo el ambiente en el que duermen, ¿no? Muchas veces es un ambiente donde hay hacinamiento, no hay una buena ventilación, hay ruido, hay una serie de factores que dificultan el sueño. Lo otro que es importante saber es que de forma fisiológica los adultos mayores producen menor cantidad de melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, y esto asociado a un menor gasto calórico, sobre todo en adultos mayores sedentarios, pues finalmente vamos a tener pacientes que duermen menos, y muchas veces padecen de insomnio. Otro de los factores que puede generar insomnio en un adulto mayor son otras afecciones médicas. Es muy frecuente en varones que tienen la hiperplasia de próstata, que padecen de insomnio por los síntomas que la hiperplasia genera, la nicturia. Se levantan muchas veces para miccionar en la noche y muchas veces para no mojar la cama o por el
por el rechazo que tienen o por el temor que tienen al uso de pañal o sonda, etcétera, ellos optan por no dormir y estar alertas para poder incorporarse al baño varias veces en la noche. Entonces, el tratamiento de esta patología no es iniciar una benzodiazepina, el tratamiento es manejar lo que está originando el insomnio, que en este caso sería la hiperplasia de próstata. Son ejemplos. Aún así, en el insomnio siempre es importante considerar el tratamiento no farmacológico antes que el tratamiento farmacológico. Por ejemplo, los ejercicios, el hecho de que el adulto mayor durante el día haga gasto calórico es una forma de que en la noche puedan conciliar mejor el sueño. Ejercicios de respiración, caminatas, inclusive muchas veces uno opta por las infusiones que resultan ser menos dañinas que las benzodiazepinas, ¿no? Infusiones de valeriana, infusiones de boldo, ejercicios de relajamiento, música de relajamiento. El manejo es multifactorial, ¿no? Mejorar el ambiente en el que el adulto mayor duerme. Evitar la bulla, que sea una habitación con una temperatura adecuada, ventilada, etc. Ese sería el primer manejo en cuanto al insomnio en adultos mayores. Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, acá, ¿dónde se detecta a un paciente polimedicado? En la atención primaria. En realidad, nosotros deberíamos de detectar esto en la atención primaria. Sin embargo, podemos hacerlo en cualquier escenario. Entonces, en algunos pacientes se detecta la polifarmacia cuando están ya hospitalizados. Entonces, en cualquier escenario podemos detectarla y podemos mejorar la polimedicación, evitar. El mejor escenario para detectarla y prevenirla es la atención primaria. Nos ponen acá sulpidem o esoplicona. Yo diría que primero es el tratamiento no farmacológico en el tratamiento del insomnio. Ya cuando son pacientes que tienen insomnio asociado, por ejemplo, a problemas de ansiedad, depresión mayor, problemas de insomnio por otro tipo de factores neuropsiquiátricos, podemos considerar el uso de melatonina o benzodiazepinas, siempre teniendo en cuenta que estas deberían de ser iniciadas a dosis muy bajas, y monitorizar que estos pacientes no estén haciendo eventos adversos por los fármacos. Muchas veces se ha visto que fácilmente se inician estos fármacos y generamos la somnolencia diurna en estos pacientes, y en ese interín los pacientes pierden sus horas de alimentación, no despiertan, pueden hacer delirios, se deshidratan, se caen. Entonces, agregar benzodiazepinas, agregar fármacos de acción central no es tan sencillo como parece. Hay que tener en cuenta toda esta serie de manifestaciones que pueden tener los adultos mayores. ¿A qué se refiere con cascada de la medicación? Puse algunos ejemplos. La cascada de la medicación es cuando nosotros iniciamos un nuevo fármaco para contrarrestar o para mejorar los síntomas que está ocasionando otro fármaco. Voy a poner otro ejemplo. Cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, AINES, ¿no? La lista de AINES es larga. Podemos, en un paciente hipertenso, por ejemplo, podemos descompensar la presión arterial y hacer de que ésta se eleve. Entonces, el manejo adecuado sería disminuir la dosis del AINE, suspender el AINE, reemplazarlo por otro medicamento. Pero muchas veces cometemos el error de, en lugar de hacer esto, agregar otro fármaco más, que en este caso sería un segundo antihipertensivo, agregar un diurético para manejar la hipertensión que está descontrolada. Entonces, eso es la cascada de la medicación.
Por ejemplo, hay una lista larga de ejemplos de cascada de la medicación. Un ejemplo también típico es el uso de opioides, que en este caso puede generar, por ejemplo, estreñimiento, puede generar náuseas, ¿no? Sobre todo cuando están indicados a dosis altas. Nosotros para contrarrestar esto, para evitar estos efectos secundarios, efectos adversos, tendríamos que disminuir la dosis del opioide o si es que el paciente tiene muy severamente estos síntomas, suspender el opioide, reemplazar por otro tipo de analgésicos, pero muchas veces en lugar de hacer esto, para contrarrestar los efectos del opioide, agregamos laxantes, agregamos antieméticos y los ponemos de forma horaria, ¿no? Entonces eso es una cascada de la medicación. Agregamos otros fármacos para contrarrestar o aliviar los síntomas que está produciendo otro fármaco, cuando lo correcto sería suspender el fármaco inicial o verificar la dosis, disminuir la dosis, reemplazarlo por otro, etc. Eso es la cascada de medicación. Muy bien, no tenemos más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá hay una pregunta que nos hacen desde Pisco y nos preguntan si a los pacientes que han sido operados de ACV hemorrágico se les podría recomendar un irrigador cerebral, ya que la aspirina no es... ¿Cómo? Ya que no se les puede administrar aspirina. El uso de irrigadores cerebrales, que en realidad tienen ese nombre sin adecuados estudios que realmente justifiquen su uso, ¿no? Los famosos irrigadores, algunos inclusive plus, no tienen ningún ensayo clínico, no tienen una evidencia que justifique su uso, ni en ACV hemorrágico, ni en enfermedad cerebrovascular isquémica. Gobierno del Perú. El Perú primero.